Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Ronald Balsa, economista, además de decano de la Facultad de Fases de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, parte de lo que queríamos conversar el día de hoy con usted tiene que ver con el modelo económico que tiene nuestro país, si se puede llamar que tiene un modelo económico, y en la propuesta que está que está sobre la mesa, hasta el momento la única que está sobre la mesa, que habla de la posibilidad de dolarizar la economía para tratar de atacar los problemas que ella tiene. Primero que nada, ¿cree que esto podría ser viable en Venezuela? Vemos la experiencia que tuvo Ecuador o que tiene Ecuador, que aún está pasando por algunas dificultades. Conocemos el caso argentino, también el caso peruano. ¿Podríamos decir que esto fue exitoso en estos países y ayudó a resolver los problemas? Bueno, en primer lugar, tenemos un modelo, como tú dices, en funcionamiento desde hace ya bastante tiempo en este país, en el gobierno, que ha estado fundamentado en los controles, ¿no? Control de precio, control de cambio, expropiaciones, una opacidad tremenda con respecto a la publicación de cifras oficiales, incluyendo las de presupuesto. En segundo lugar, es cierto que hay una propuesta de dolarización, pero no es la única propuesta que hay, ¿no? Hay más de una propuesta, no necesariamente sustentada por partidos políticos, que es quizás la mayor debilidad que ha tenido la discusión de economía en nuestros tiempos, ¿no? El gobierno asumió la vocería sobre economía y llevó el discurso de la guerra económica tan lejos como hasta este momento, ¿no? Y los partidos políticos han hecho poco. Sí es cierto que en este momento la propuesta de dolarización tiene un apoyo decidido de Henry Falcón, pero no es la única propuesta que ha sido discutida durante todos estos años. Con respecto a la dolarización, yo no estoy de acuerdo con que sea una solución para nuestros problemas. Ciertamente se dice que puede contener la hiperinflación de golpe, pero recordemos que la hiperinflación es un problema reciente para nosotros. Comenzó en noviembre y ya en noviembre teníamos otros problemas que eran gravísimos. Eran problemas que tenían que ver con el funcionamiento de la economía como un todo, o sea, con la capacidad de las empresas en este país para producir, de los trabajadores para tener ingresos que le permitieran comprar pues, alimentos y medicinas, pues estos problemas no comenzaron con la hiperinflación. Entonces, suponer que una medida como esta, que tendría como objetivo eliminar la moneda nacional y con ella supuestamente eliminar las tentaciones para financiar déficits fiscales, no corrige el problema de base, que es la opacidad fiscal, la falta de contraloría, la falta de indicadores que nos permitan decir que el gasto se está haciendo bien, que los problemas que se están generando en términos distributivos se están agravando o no. La dolarización no resuelve ninguno de esos problemas. Y la idea que lamentablemente está detrás del reconocimiento que muchos le dan a ella es que piensa que teniendo dólares pueden comprar mucho. Y todo depende de cuántos dólares tengas, como en todo. Dos cosas respecto a lo que me acaba de responder. Primero, el tema de que no es la única propuesta, por lo menos es la única propuesta visible, propuesta como tal para solventar un problema. Hasta el momento conocemos de algunos papeles o algunos papers que han hecho economistas donde señalan el diagnóstico del problema, donde algunos firman y dicen estar de acuerdo con cuál es el problema que existe, pero muy pocos se han atrevido a decir yo considero que para resolver todos estos problemas hay que hacer esto, más allá de todos decir que debe hacerse un orden fiscal, que debe recuperarse la industria petrolera, nadie dice cómo ni cuándo, ni en qué momento. Eliminar el bolívar tampoco entiendo, según esta propuesta estuviese planteado, de hecho ellos han asegurado, y me refiero al equipo de Henry Falcón, quien ha hecho esta propuesta, que el bolívar seguiría. Me pregunto también si efectivamente dolarizar una economía o una propuesta de salarios mínimos como las que ellos han hecho pueden llegar a solventar algo en el país, solo si evalúas ese valor de cambio a los mercados que son innombrables en este momento. Entonces quisiera conocer cuándo se podrían poner de acuerdo en el país los factores académicos y económicos que hacen vida en la sociedad para hacer propuestas, esté el gobierno que esté. Bueno, las propuestas, como te digo, se han hecho. O sea, ciertamente han tenido poco respaldo de partidos políticos, pero hay propuestas de distinto tipo. Te planteo el caso. Hay quienes han propuesto la inmediata suspensión de los controles de cambio de precios.
y han propuesto además la inmediata restitución de las empresas que han sido expropiadas a sus dueños, o han propuesto la privatización incluso de PDVSA. Y hay quienes ante esas situaciones han dicho que no están de acuerdo con todo o con algunas partes. Por ejemplo, yo he pensado desde hace mucho tiempo que no tiene mucho sentido proponer levantamiento del control de cambio sin haber definido primero un mercado cambiario, porque ahorita no tenemos ese mercado. Y la definición implica establecer cuáles son los canales a través de los cuales se compran y venden los dólares, porque en nuestro país los bancos en este momento no pueden hacer eso y las casas de cambio no existen. O sea, y las que existen están en un estado de debilidad que no cumplen las funciones para las cuales han sido diseñadas. Entonces, ciertamente el levantamiento de los controles implica un cambio en términos de cuáles son las instituciones que definen ese mercado. Y para poder hacer este tipo de cambios es esencial tener una política fiscal clara, que eso es algo que va más allá de la simple declaración de principios. Eso implica la revisión de las partidas y de a qué se le dedica el gasto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una crisis en este momento humanitaria y estamos esperando que haya ayuda, pues deberíamos tener definido una política fiscal en la que sepamos qué hacer cuando esa ayuda pare. Es decir, necesitamos una política fiscal que se pueda mantener en el tiempo, porque las ayudas son transitorias, pero las necesidades son permanentes. Hay otras cosas dentro de esto. Poner en práctica varias de las medidas que se han señalado por parte de los expertos implicaría también niveles éticos dentro de la administración pública, implicaría mover todo cómo se manejan las finanzas y cómo se maneja todo lo que tiene que ver con la gestión pública de empresas, de servicios, de uso del presupuesto nacional, de autorización y revisión del presupuesto nacional, todo lo que tiene que ver con el poder contralor, y no me refiero solamente a la Contraloría, me refiero también a las obligaciones que tiene la Asamblea Nacional, el órgano y quienes estén allí, de controlar todo lo que allí se esté ejecutando y haciendo. Pero está en este momento la administración pública en capacidad de poner en práctica medidas como liberar un control de cambio cuando no existen los canales éticos en ninguna de las instancias actuales para poder definir, liberamos control de cambio y cuál es el valor referencial o cómo vamos a estar actuando en la economía, cómo se van a mover los precios en ese momento. Vemos informaciones como esta que leíamos recientemente, el ministro de Hacienda de Colombia señalando que la economía venezolana necesita 60.000 millones de dólares. ¿De dónde saca el ministro de Hacienda que efectivamente son 60.000 millones de dólares y no más? O menos. O menos. Porque además el ministro nos dice que es necesario tener las políticas correctas, pero no dice cuáles. Y si él dice que las políticas correctas incluyen la dolarización, yo no estaría de acuerdo. Por eso el problema no es tanto cuánto necesitas, sino para qué. Y por eso tienes que diseñar todo un sistema en el que tú puedas indicar no el monto total que te van a prestar, sino la dirección de esos recursos. ¿Y qué vas a hacer cuando ese recurso se termine? Y además, ¿cómo vas a hacer para evitar que no se pierda en el camino? Porque ya aquí se han perdido miles de millones de dólares. El Fonden fue un caso. El Fonden fue un caso, además, diseñado en lugar del Fondo de Estabilización que nos permitiría tener ahorita grandes ahorros o de las reservas internacionales que habían protegido todo el sistema cambiario que ahorita no tenemos. Ahora, ¿cómo puedes hacer tú para resolver el problema ético, que es uno que tú planteas fundamentalmente? Lo primero, entiendo yo, es que no puedes suponer que siempre van a ser los buenos los que van a estar a cargo. Tienes que tener mecanismos de control y de distribución del poder. Y ese es uno de los problemas centrales en un país en el que el poder se ha centralizado y se ha ido acabando con la posibilidad de disentir. También para mí ha sido un problema importante de la Asamblea Nacional que haya dirigido todos sus esfuerzos a cambiar al presidente en lugar de hacer lo que tú dices, en el sentido de hacer una revisión de cuál es el destino de los recursos. Es muy difícil hacerlo cuando el gobierno no presenta el presupuesto, pero sobre eso se podía hacer mucho más ruido, o sea, se podía demostrar la importancia que tenía hacer una revisión de los recursos y del destino que se le daba, porque esos recursos que ahorita no están en los hospitales o que no están en los colegios o en las cárceles, estuvieron en algún momento en las bóvedas del Banco Central o en PDVSA y se perdieron. Además que todos estos recursos pasaban por la gestión del Parlamento Nacional, porque hasta un cambio de partida debía pasar por el Parlamento Nacional, de eso hay registros. Pero ahora hay una Asamblea Nacional Constituyente que es la que recibe el presupuesto, el Tribunal Supremo lo recibe y no lo publica, y de alguna manera eso es lo que impide que para quienes no estamos en el gobierno, también la Contraloría Social de la que tanto hablaba el presidente Chávez,